Y pues bueno, regresamos en este segundo bloque aquí en Acústica Radio en el programa Diálogos para el Alma. Yo soy el pastor Jorge Armando Ortiz. Para aquellos que se están anexando, ¿verdad? Reintegrando a este programa, sean bienvenidos. Apenas los que están comenzando a vernos o a escucharnos, sean bienvenidos también. Yo soy el pastor Jorge y pues bueno, vamos a darle esta continuidad. El tema de hoy, el arca del pacto o el arca de la alianza o el arca del testimonio o el arca de Yahweh, ¿verdad? Como tiene diferentes nombres esa arca, y es lo que estamos viendo y es lo que estamos ahorita explicando, gracias a Dios. Bien, según la tradición judía, otra expresión o equivalente a el arca de la alianza es el arca del pacto, como ya lo había comentado, la cual construida por el orfebre Betzalel en el desierto para las tablas del pacto, o bien también se le denomina el arca de Dios. Fue colocada en el santuario supremo del tabernáculo y dentro de él se hallaban las tablas del pacto de Moshe, o bien de Moisés. Esto es en Deuteronomio capítulo versículo 1 al 5. Hay quienes sostienen que se trataba de las segundas tablas y los restos de la primera, porque recordemos que las primeras tablas, al descender Moisés del monte Sinaí y se da cuenta lo que está haciendo el pueblo israelita, ¿verdad? Que estaban adorando ahí el becerro de oro, hágame usted favor. Al ver que Moisés no regresaba, dicen, bueno, pues le dicen a este Aarón, ¿sabes qué? Haznos un Dios, porque pues Moisés yo creo que ya hasta se murió. Ya colgó los tenis por ahí el Moy y se me hace que ya no va a regresar. Bueno, pues al ver la presión, al verse presionado por el pueblo israelita, ¿verdad? Pues dice Aarón, denme todas sus alhajas de oro que tengan y pues bueno, que se haga el Dios que deba de salir, ¿verdad? Y todo lo del oro, ¿verdad? Lo meten a la fundición y es como sale el becerro de oro. Y dicen los israelitas, este es el Dios que nos sacó de Egipto, este es el Dios que verdaderamente nos liberó. Oiga, imagínense nada más. Y Moisés estaba en ese momento, ¿verdad? Recibiendo instrucciones de Dios. Cuando Dios se percata de esa situación, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja, porque este pueblo es de dura cerviz, es de duro corazón, de verdad que no es posible que esté actuando de esa manera cuando apenas los acabé de sacar de Egipto y cuando ellos vieron mi poder sobrenatural, ¿verdad? Impactante de cómo se abrió el mar rojo. Baja Moisés, se da cuenta de tan terrible pecado, de tan terrible situación, pecado de idolatría, ¿verdad? Ahí adorando al becerro de oro y sin quererlo, ¿verdad? Se le escapa de sus manos las piedras, ¿verdad? Donde contenían los 10 mandamientos. Bueno, no hay algún registro en la palabra de Dios que nos diga que en el arca del pacto resguardaban los restos de la primera. Sin embargo, se presume que podían estar las segundas tablas que Dios le dio nuevamente a Moisés y los restos de la primera, se presume. Realmente esto es una suposición, es una teoría, no está realmente confirmado en la palabra de Dios, pero bueno, esto es lo que presumen los eruditos bíblicos, ¿verdad? Que se encontraban los restos de las primeras tablas. Hay quienes sostienen, ¿verdad? Que pues bueno, se guardó un rollo también dentro de esta arca del testimonio, el arca del pacto, un rollo de la Torá. Sabemos de antemano, ¿verdad? Que posteriormente Dios, pues a través de Moisés, les da pues el Pentateuco, lo que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que hoy conocemos como la Torá, ¿verdad? O la ley de Moisés, o la ley de Moshe, como se le conoce en el hebreo, Moshe, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez desaparecida de la narrativa bíblica, se desconoce su ubicación actual, porque recordemos que después del profeta Jeremías, el profeta Jeremías es el que hace la última mención del arca del pacto. Imagínese usted. A partir del Nuevo Testamento no se menciona, pero ni tantito ni por equivocación. No se menciona nada con respecto al arca del pacto. No se sabe realmente, ¿verdad? Cómo
cómo fue que desapareció. No sabemos actualmente dónde queda. Se han hecho investigaciones. Usted lo puede ver a través de internet en Discovery Story Channel, ¿verdad? Que se han hecho investigaciones, vamos hermanos, de manera sorprendente y de manera peculiar y de manera individual, donde diferentes arqueólogos, historiadores, antropólogos, ¿verdad?, se han dado a la tarea de estar investigando dónde quedó el Arca del Pacto, y hasta el día de hoy desconocen el paradero. Desconocemos el paradero. ¿Cuál era el modelo y el diseño? Bueno, lo primero que Yahweh le detalló a Moisés cuando le dio las instrucciones para construir el tabernáculo fue el modelo y el diseño del arca, dado que iba a ser el objeto principal y más importante no solo del tabernáculo, sino también de todo el campamento de Israel. El arca en sí mismo medía 2.5 codos de largo, 1.5 de ancho y 1.5 de alto. Es decir, 111 centímetros por 67 centímetros por 67 centímetros. Y estaba hecho de madera de acacia. La madera de acacia, ¿verdad?, es una madera bastante especial y hoy en día es muy difícil obtenerla. Este tipo de árboles, la acacia, se logra dar, ¿verdad?, allá en esa zona geográfica de Israel, de allá de los países árabes, ¿verdad? Aquí en México no se da, de acuerdo a la investigación que su servidor realizó, no se da la acacia. Si se ha dado el trabajo con esa madera, trabajar la madera de acacia, es gracias a la importación. Pero realmente aquí en México, ¿verdad?, o en América, de hecho, no se da la acacia. Ahí así. Bueno, esta madera es una madera bastante peculiar. No sé si ustedes sepan, inclusive, ¿verdad?, cuando entran a una maderería o hay muebles de madera, inclusive en algún hotel o algo, ¿verdad? De repente cuando su servidor le ha tocado viajar por cuestiones de trabajo, se hospeda en algún hotel y alcanza a olerse la madera. Ah, bien rico. Este tipo de madera tiene también ese olor bastante peculiar. Huele mucho a esa madera, huele muy rico, es exquisito su aroma que de ella emana. Y esta madera de acacia, amado hermano, estaba revestida, esta arca, ¿verdad?, estaba revestida de oro puro. Imagínense nada más, tanto por dentro como por fuera. Coronaba el arca un artístico borde de oro sobre ella, ahí en derredor. La segunda parte del arca, su cubierta estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida. Aquí sí, tenga usted mucho en cuenta esta situación. La cubierta, ¿verdad?, es decir, la tapa, estaba hecha completamente y tenía la misma longitud y anchura que medía el arca. Sobre esta cubierta había montados 2 querubines de oro de labor a martillo, es decir, a cincelazo, ¿verdad?, a mano hecho ahí los querubines. Y recordemos que los querubines que estaban arriba del arca, es decir, en la tapa, que supuestamente eran los que resguardaban, ¿verdad?, y la presencia de Dios. Estos querubines tenían también una situación bastante peculiar. Eran querubines de 6 alas. Y de acuerdo a lo que establece, ¿verdad?, el profeta Jeremías, si no mal recuerdo, Ezequiel, el libro de Ezequiel, si usted ve, ahí se habla de los querubines, y hay querubines de 4 alas también. Por eso le digo que es algo muy peculiar también en el Arca del Pacto. Estos querubines eran de 6 alas. 2 con 2 cubrían sus rostros, 2 en medio y 2 en los pies. 2 alas en los pies, de 6 alas. Y le comento esto porque querubines de cuáles, la misma palabra nos los enseña. Fíjese qué interesante. Uno a cada extremo de la cubierta con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta protectoralmente. A esta cubierta también se le conocía como el propiciatorio o cubierta propiciatoria. Para transportar el arca se suministraron largos varales, hechos también de madera de acacia, revestida de oro e insertados a través de 2 pares de anillos de oro a ambos lados del cofre o del arca. Como estos varales no se debían quitar de sus anillos, nunca había necesidad de que los portadores del arca la tocaran.
¿Qué era lo que pasaba, hermanos? Si tú la llegabas a tocar en esos tiempos, inmediatamente morías. Irremediablemente morías. No podías tocar, pero ni tantito. Ni tantito. Bueno, recordarás ese pasaje bíblico cuando el arca del pacto es capturada por los filisteos y la llevan ahí a su centro de adoración de sus dioses, ¿verdad? Y está ahí el dios Dagón. No sé si lo recuerdes, ¿verdad? Y dice la escritura que gracias a que estaba el arca del pacto ahí, los filisteos se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Porque en un día ven que están las manos mochadas de este demonio o de este dios de los filisteos, ¿verdad? Yo imagino que estaba la estatua, una estatua aproximadamente unos 10 metros, hermano, con las manos hacia el frente, ¿verdad? Y resulta que estaban las manos mochadas de un día para otro. Llegó el arca y al siguiente día estaban las manos mochadas. Y los filisteos se sorprenden, se impactan y dicen, pues, ¿cómo fue posible, no? Al siguiente día, ¿qué fue lo que pasó? Encontraron la cabeza de este dios ahí abajo en el piso, ¿verdad? Porque era la presencia de Dios la que estaba ahí, imagínate, pues los demonios también se tenían que sujetar ahí y tenían que arrodillarse delante del Dios poderoso. Entonces, imagínate, ¿no? Nadie podía tocar. Por eso estaban esos anillos. Y dentro de esos anillos, ¿verdad? Estaban los varales, que eran unas varas, yo le calculo de aproximadamente unos 4 metros, ¿verdad? Para que los sacerdotes, ¿verdad? O los levitas la pudieran llevar sobre los hombros. Nada tocar ahí, bueno, la voy a tocar. De ninguna manera. Caías muerto de manera inmediata. En las esquinas había 4 patas para caminar, patas flexionadas como para caminar, para que no se apoyase directamente en el suelo. Aunque no se sabe qué altura tenían realmente, o a ciencia cierta, parece que los anillos estaban montados justo por encima de las patas o quizás sobre las mismas. Bezalel y los hombres de corazón sabio que le ayudaban se apegaron a las instrucciones explícitas recibidas, ¿verdad? Y construyeron el arca con los materiales con los que el pueblo había contribuido. Esto lo puedes encontrar, si lo quieres anotar, anótalo. Doy rápidamente a las citas bíblicas y me voy al segundo corte comercial. Éxodo 35, versículos del 5 al 7, versículo 10, versículo 12 y capítulo 37, versículos 1 y 9 del libro del Éxodo. La vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 35, versículos 5, 7, 10 y 12. Y también Éxodo capítulo 37, versículos del 1 al 9. Un año después del Éxodo finalizado y el tabernáculo, Moisés puso dentro del arca las 2 tablas de la ley, de acuerdo a lo que te comentaba yo hace un momento en Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos del 1 al 5, menciona que durante unos pocos meses, desde el momento en que Moisés recibió las tablas de la ley en la montaña o en el monte del Sinaí, hasta que se trasladaron al arca construida por Bezalel, estuvieron guardadas en un arca provisional de madera de acacia, hechas con ese fin. Seguidamente Moisés introdujo los varales por los anillos del arca, le colocó la cubierta y la llevó al tabernáculo. Una vez allí puso en su lugar la pantalla que separaba el lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Y después, como parte de la ceremonia inaugural, ungió con aceite el arca y todos sus utensilios. A partir de entonces, siempre que los sacerdotes desmontaran el tabernáculo para levantar el campamento, emplearían la misma pantalla divisoria, además de una cubierta de pieles de foca y una tela azul para cubrir el arca con el fin de impedir que el pueblo la mirase, imagínate nada más, por el más mínimo momento y por lo tanto muriese. Esto te lo dice en Éxodo capítulo 40, versículos 3, 9, 20 y 21. Y esto también te lo referencia Números capítulo 3, versículo 30, 31, ¿verdad? Y Números capítulo 4, versículos 5, 6, 19 y 20. Números capítulo 7, versículo 9 y Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y también capítulo 31 y versículo 9. Vuelvo a repetir, Éxodo 40, versículos 3, 9, 20 y 21. Números capítulo 3, versículo 30, 31. Capítulo 4, versículos 5, 6, 19 y 20, y Números capítulo 7, versículos 9. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y Deuteronomio capítulo 31, versículo 9.
Voy rápidamente al segundo corte comercial aquí en Acústica Radio. Regreso con ustedes. El tema de hoy, el Arca del Pacto o el Arca de la Alianza. Gracias, quédate conmigo, no te vayas. Esto es Diálogos para el Alma.